Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie Si me amas. Estamos hablando del amor y creemos que Dios es el amor mismo. Y como humanos tenemos diferentes áreas de amor. Amor de familia, amor de amigos, amor de novios, amor de esposos. ¿Y qué me dicen del amor de los sobrinos? Si tienes un sobrino o sobrina, no me vas a dejar mentir. Hace unas semanas nació nuestro hermoso sobrino, hijo de mi cuñada que le hizo esposo Misael. Y también este año nació mi otro sobrino, que sus papás son mis hermanitos por decisión. Y yo llamaba a ese par de bebés antes de conocerlos, desde el momento en que supe que existían. Y este amor a los sobrinos es a lo que mi esposo y yo le llamamos amor extendido. Significa que el amor que se siente por alguien se traslada automática y naturalmente por la persona que pasa a ser importante en la vida de quien amamos. Y en este caso yo llamaba a sus padres, eran importantes en mi vida, y por eso el amor por mis sobrinos fue natural e instantáneo. Ellos no hacen nada porque los amé, solo existen hermosos y tiernos, pero yo ya los amaba. Y el amor extendido es como un eco de un amor principal, y por eso el título de hoy es Eco. El pasaje que vamos a analizar juntos es Mateo 25, 31 al 46. Así que si tienes por ahí tu Biblia, acompáñame a leerlo. Dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: Vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento tuviste hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: Fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: Les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Jesús está siendo muy claro con esta enseñanza poderosa acerca de los que le pertenecen y los que no. Y hay un paralelismo muy interesante, muy definido en cada uno de estos pasajes que vamos a analizar juntos, pero primero quiero centrarme en el protagonista, el Rey, el Hijo del Hombre, quien vendrá al juicio final, Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús está dando esta parábola como una referencia a lo que el profeta Ezequiel narró en el capítulo 34. En Ezequiel 34 critica la corrupción y el abuso de poder de los líderes de Israel y está prometiendo la intervención y el juicio divino, anticipando la venida del Mesías, que será el verdadero pastor que cuidará amorosamente al pueblo de Dios. Jesús está declarándose a él mismo como el Mesías de la profecía, el buen pastor. Por eso usa la analogía de un rebaño. Y aquí comienza el paralelismo.
El primer punto es el rebaño. Por un lado tiene a las ovejas y por otro lado a las cabras. No tenemos que ser ganaderos para entender la clara diferencia. Una oveja es dócil, sigue al pastor, necesita ayuda, es indefensa, mientras que la cabra es independiente y tiende a explorar por su cuenta. El segundo punto es la instrucción. A unos les dice vengan y a otros les dice fuera de aquí. A su rebaño lo quiere cerca para cuidarlo y guiarlo, pero a los que no le pertenecen los quiere lejos. También habla a su identidad, y es que a uno los llama benditos y a otros los llama malditos. Llamar a alguien bendito es reconocer su favor divino y su bienestar, mientras que llamar a alguien maldito implica verlo bajo condena o desgracia. El cuarto son las obras. A uno les habla acerca de sus obras de servicio y a otro acerca de sus obras de desprecio. Alguien que está sirviendo muestra amor y dedicación, mientras que alguien que está despreciando demuestra indiferencia y falta de respeto. Y por último, nos habla de la consecuencia. A unos les condena el fuego eterno y a otros les habla de vida eterna y herencia. Cuando tomamos parte de uno de estos dos grupos, de uno de estos dos rebaños, estamos decidiendo nuestra eternidad. Jesús dejó muy clara la diferencia entre los dos grupos y también dejó muy claro lo que hicieron y no hicieron. Donde me gustaría centrarme por ahora es a quienes nos está llamando Jesús a alimentar, dar de beber, invitar a su hogar, dar, cuidar y visitar. Dice el versículo 40 y 45, a estos mis hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos de Jesús? Dice Mateo 12, 46 al 49. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los hermanos de Jesús somos todos los que aman, siguen y cumplen la voluntad de su Padre. ¿Cuántos hermanos de Jesús están escuchando esto? Jesús estaba hablando de la familia de Dios, de su iglesia. Y muchas veces queremos obedecer estos versículos siendo generosos y amables únicamente con la gente fuera de la congregación, los indigentes, las viudas desconocidas, el huérfano extraño, pero no saludamos o servimos a alguien de la iglesia porque creemos que es hipócrita. Déjame recordar las palabras de Gálatas 6:10. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y también Jesús, cuando habla de sus hermanos, hace la referencia diciendo los más insignificantes. Otras versiones dicen los más pequeños. Y sí podemos pensar que se refiere a la edad o el tamaño físico, pero también se refiere a todos los que son menospreciados de una sociedad. Por eso, gracias a Dios, si tú eres de esas personas que ayuda y sirve a todo necesitado que ve, indigentes, huérfanos, viudas, presos, enfermos fuera de la iglesia. Pero también hay más pequeños dentro de la familia de la fe, y son todos los que apenas comienzan su camino con Cristo, que están tomando aún la leche de la palabra de Dios, que están comenzando su transformación, y ellos, los nuevos creyentes, son el concepto de los más pequeños, porque si lo interpretamos en un sentido espiritual, necesitan cuidado y protección todavía más profunda en nuestra comunidad cristiana. Necesitan más paciencia para enseñarles, necesitan que les expliquemos los primeros pasos. Jesús nos dice que debemos cuidarlos aún más, con mucho más cuidado. Dice Lucas 17 del 1 al 3. Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que cuídense.
El Señor nos está llamando a cuidarnos unos a otros, de no hacer tropezar, de no hacer pecar a estos nuevos creyentes. Y si aún no ha quedado a lo mejor muy claro el cuidado entre la familia de Dios, vamos a leer también Romanos 14:13, que dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y bueno, si llegaste hasta aquí y aún no sabemos qué tiene que ver esto con la serie, déjame explicarte. Jesús identifica el amor y el servicio a los necesitados como una manifestación directa del amor hacia Él. Dice Hebreos 6:10, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Lo que Jesús nos está enseñando en esta segunda parte de la serie es: si me amas, ama a mi iglesia. El amor que tenemos por Jesús será un eco amando a nuestros hermanos y hermanas. Y eco tiene 3 palabras que nos van a enseñar y que podemos considerar en el momento de amar y servir a nuestra familia de fe. El primero es la E de espíritu. Dice 1 de Juan 4 del 7 al 8. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Como siempre, necesitamos regresar a Él, nuestra fuente de amor. Reconocemos que Dios es el amor mismo y que uno de los frutos de su espíritu es el amor. Mientras permanezcamos en Él, su fruto puede desarrollarse en nuestras vidas. Otra vez, el Señor nos otorga identidad de hijos mientras vivimos en su amor. No es algo que nosotros solo seamos capaces de desarrollar o de sentir. Viene directamente de Él. Necesitamos rendirnos ante ese amor puro y sacrificial para poderlo desarrollar. Mientras que para el hombre el amor es solo una emoción linda que se siente bien y que nace solo a quienes nos agradan o quienes es recíproco, el amor que viene de parte de Dios es sacrificial, es permanente, es compasivo y nos redime. Por eso no podemos intentar amarnos entre nosotros con nuestro entendimiento del amor. Debemos pedir a su Espíritu que desarrolle fruto de amor en nosotros. Y de la misma manera que su espíritu está conectado con el mío y con el tuyo para poder desarrollar amor, también está conectado con el de nuestros hermanos y nuestras hermanas. El segundo punto es la C de conexión. Y es que necesitamos tomarnos muy en serio las palabras de Jesús en los versículos 40 y 45 cuando dice: me lo hicieron a mí. Todo lo que hacemos a su iglesia se lo hacemos a Él. Veamos otro ejemplo de esta conexión en Hechos 9 del 4 al 5, en el sobrenatural encuentro de Pablo con Cristo en su camino a Damasco. Dice la Biblia: Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Saulo perseguía y asesinaba a la iglesia primitiva, no a Jesús como tal, pero cuando se le revela, Cristo mismo está hablando como si su iglesia y él fueran la misma persona. Recuerda esto, iglesia, sí lo somos. Y me vuela el corazón y la cabeza cuando estas palabras toman significado en mi vida. Y hoy quiero recordarte la conexión de Jesús con nosotros, su iglesia. Pero en esta ocasión quiero pedirte que lo escuches y lo abraces desde otra perspectiva. Para cada punto que vamos a ver, te animo a que recuerdes y a que pienses: mi hermano también lo es. Porque creo que tomarlo para nosotros mismos es más fácil. Y cuando tengamos claro cuál es la identidad que el Señor nos ha dado, podemos recordar que mi hermano también lo es. Vamos con el primero, que es: somos familia de Dios. Dice Romanos 15 al 17, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos.
El segundo es que somos cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27 nos enseña: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. El tercero es que somos pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9-10 dice: porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Y el cuarto es que somos la novia de Cristo. En Apocalipsis 19 del 7 al 8 nos enseña: alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Podemos pensar: mis hermanos también son la familia de Dios, también son el cuerpo de Cristo, también son el pueblo de Dios y también son la novia de Cristo, quien ha purificado para la gran boda del Cordero. Yo oro que el Espíritu Santo en este momento esté removiendo en cada corazón el concepto que tenemos de nuestras hermanas y nuestros hermanos por el concepto que por gracia Cristo les ha dado, porque solo así podemos entender la conexión tan profunda y exclusiva que tenemos con Cristo. La misma conexión que tienen ellos es la misma que tienes tú. Es fácil recibirlo para nosotros y decir: si me lo hacen a mí, se lo hacen a Jesús. Pero también funciona: lo que tú le haces a tus hermanos, se lo haces a Cristo. Déjame poner unos ejemplos en los que no pretendo deshonrar la santidad de Dios con esta comparación, pero sí intento llevarlo a nuestra humanidad para que podamos alcanzar a comprender un poco lo que significa esta conexión entre Jesús y su iglesia. Por ejemplo, cuando juega la selección de fútbol de México y algún extranjero habla mal de cómo juega, ¿cómo te sientes? Y si es un mexicano el que lo hace, peor aún. Hasta yo me ofendo y ni siquiera me gusta el fútbol. Escucha este. Cuando alguien se acerca contigo y te dice: te ves más llenito, ya hay que bajarle al pan. O estás enfermo, te ves muy demacrado. Y si lo dice el marido, le toca dormir en el sillón seguro. O ¿qué tal cuando tus amigos organizan una fiesta y no invitan a tu esposa o a tu novia? O la invitan, pero le hacen caras, son groseros y la ofenden. Espérate, déjala mejor para el final. ¿Qué tal cuando un vecino se pone a hablar mal de tus papás? O peor aún, cuando otro familiar está vivoreando acerca de tus papás. Necesitamos triple dominio propio, ¿verdad? Para no responder como quisiéramos. Y es que todo esto nos ofende, nos lastima por la conexión que tenemos en cada situación. La conexión de Cristo con la iglesia es aún mucho más profunda y espiritual. Por eso no repara en el juicio para quienes despreciaron ayudarlos. El grupo de las cabras. Bueno, menos mal que nosotros somos salvos, que no hay ninguna cabra. Así que no tenemos nada que preocuparnos o nada que tengamos que reflexionar. Podemos pensar eso, pero la verdad es que creo que si el Señor puso este tema sobre la mesa es porque todos necesitamos tomarnos un tiempo para meditar si estoy amando y sirviendo a los hermanos de Jesús, a los más pequeños de la familia. La parte final del pasaje nos enseña la consecuencia de obedecer y de desobedecer. Por lo que leímos, Jesús está tomando en cuenta nuestras obras de obediencia para asignarnos en esos grupos, y esa es la última letra, O de obediencia. Veamos que la consecuencia tiene que ver directamente con nuestra eternidad. Pero ¿esto lo está diciendo a los creyentes o a los no creyentes? ¿Podemos ser salvos y cabras al mismo tiempo? La enseñanza fundamental del Evangelio de Cristo es que la salvación es un regalo de Dios, un acto de la gracia del Padre, recibido a través de la fe en Jesucristo, y no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. Esto nos debería llevar a una fe genuina que Cristo transforme y desarrolle.
una transformación interna por el Espíritu Santo, quien produce en nosotros el deseo y la capacidad de hacer buenas obras. Entonces, podemos entender que nuestras buenas obras son la consecuencia de la salvación, no la causa. Dios nos salva por su gracia a través de la fe en Cristo, y esa fe se manifiesta en nuestras acciones. Por eso el pasaje de hoy nos recuerda que la fe verdadera siempre se acompañará de una vida de amor y servicio hacia los demás. Jesús describe el juicio final y cómo las acciones de las personas, especialmente en relación con el cuidado de los necesitados, reflejan su relación con Él. Las buenas obras mencionadas, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, son presentadas como evidencia de una vida transformada por la gracia de Dios. Jesús nos enseñó que un árbol se conoce por su fruto. Las acciones de una persona muestran la realidad de su fe. En el pasaje, las obras de misericordia son pruebas visibles de una fe viva y activa. No hacemos buenas obras para ser salvos, porque somos salvos, hacemos buenas obras. Y el día que el Rey venga y separe los grupos, va a revisar si hay buenas obras, si hay evidencia de esa fe que decimos profesar, porque si no las hay, no habrá sido genuina. Porque el amor y el servicio a la iglesia no solo son una expresión del amor a Dios, sino que también son una parte integral de vivir una vida cristiana conforme a su voluntad. En un juicio, cuando estemos delante del Rey, cuando el Rey regrese, estaremos delante de Él. Y los creyentes tenemos la enorme bendición de tener a nuestro abogado defensor y la sangre de Cristo que nos justifica. Pero en todo juicio hay evidencias. Y llevar las evidencias de nuestra fe son nuestra responsabilidad. ¿Cómo van tus evidencias de fe y amor? Si me amas, amas a la iglesia. Después de todo lo que venimos leyendo en su palabra, ¿de verdad crees que podemos amar a Dios sin amar a su iglesia? ¿Qué nos impide amar a la familia de fe? ¿Qué nos impide ser parte? ¿Qué nos impide abrir el corazón y amarlos? Y se me ocurren muchas respuestas. Ofensas, traición, malos entendidos, comparación, rivalidad, diferencia. Lo siento. El Señor ha puesto en mi corazón que yo te pida perdón a nombre de la iglesia. Si alguna vez has sido lastimado, hoy quiero pedirte perdón en el nombre de Jesús, para que el Señor pueda sanar esa herida y puedas comenzar de nuevo. Pero la verdad es que tampoco puedo asegurarte que no volverá a pasar, porque somos un montón de pecadores en proceso, caminando en la misma gracia transformadora de Cristo. Todos intentándolo, todos esforzándonos, todos juntos. Tal vez culpas a tu personalidad de no poder servir o de no poder ser parte de la iglesia. Quizá puedas pensar, soy muy tímido, soy muy introvertido o no me puedo conectar con nadie. Pero quiero preguntarte, ¿ya lo intentaste? Quizá piensas que nadie te habla o nadie te invita, pero tú has tomado la iniciativa. A lo mejor piensas que no encajas, pero ya buscaste algo en común. Todos somos diferentes porque nos necesitamos. Ese es el modelo de Dios, diferentes para complementarlos. Pero el enemigo lo ha tomado y lo ha transgredido para causar división. Amar a los hermanos va más allá de la personalidad, de los gustos o de las coincidencias. Es un paso de obediencia y de fe. Hermano, hermana, no permitas que nada de esto se vuelva un pretexto para no tomar acción en fomentar amor y unidad entre nosotros. Es como en la escuela o en el trabajo. Tal vez eres penoso, tal vez no encajas, pero si tienes que hacer un proyecto en equipo que dependa tu calificación o tu puesto, te
te aseguro que si te importa, lo vas a hacer. Vas a buscar un equipo. Es lo mismo con la iglesia. Ser uno, ser familia, no es opcional. Es el modelo original de Jesús para los suyos. Y cada que nuestra actitud es yo puedo solo, no necesito amigos en la iglesia, no llego a la prefiesta para evitar convivir, mejor no me relaciono para no meterme en problemas. Cada que tenemos esa actitud, estamos despreciando el diseño original de Cristo para su iglesia y estamos decidiendo hacerlo a nuestra manera, y es como decirle a Dios, yo sé cómo se hace esto mejor. Y en ese corazón solo cabe orgullo. El mandato de Cristo va más allá de caernos bien, de saludarnos o de una relación de cortesía. Es una relación cercana porque ¿cómo se supone que los alimente, los invite a mi hogar, les dé con generosidad, los cuide, los visite si no conozco su necesidad? ¿Cómo servimos una iglesia que no conocemos? Nuestro Padre no está pidiendo llévate bien con ellos, nos está diciendo ámense. Si hablamos de amor, hablamos de sacrificio, porque eso es lo que nos enseña la primera carta a los Corintios. El amor es paciente, bondadoso, no es egoísta, no se ofende, es justo, trae esperanza, se mantiene firme y es sacrificial. Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Él ya nos puso el ejemplo para amar a nuestra comunidad de fe con ese mismo compromiso, no como una emoción, sino como una decisión. Yo sé que es bueno e importante ser parte de la familia de fe y amarlos, y por eso voy a decidir hacerlo. Quizá no lo sentimos, pero decidimos hacerlo. Decidimos involucrarnos, decidimos asistir, decidimos invitar, decidimos dar, decidimos orar, decidimos amar. Si Jesús nos ve como hermanos, como familia, ¿quiénes somos nosotros para menospreciarnos? Déjame compartirte esto que el Señor ha traído a mi corazón cuando he luchado para amar a alguien. Y el Señor me ha dicho, yo también morí por ellos, también me entregué por ellos. Así que, si me permites darte un consejo hoy, algo práctico que podamos comenzar a hacer, es pensar, Jesús también se entregó y murió por ellos. Y para terminar, quiero retomar la idea principal. El amor que tenemos por Dios será un eco para amar a su iglesia, porque su Espíritu nos equipa para amar como evidencia de que somos sus hijos. Si amas a Jesús, pero no puedes obedecer, si amas a Jesús, pero no puedes amar a los demás, si amas a Jesús, pero te cuesta trabajo caminar en su voluntad, creo que necesitamos tomar un momento y preguntarnos si mi amor por Jesús es genuino. ¿De verdad me importa agradar a Dios? ¿Estoy escuchando la guía de su Espíritu para mi proceso de transformación? Mientras preparaba el tema, estaba orando al Señor que me diera una palabra para su iglesia, y Él me dio Salmos 119-120, que dice: me estremezco por mi temor a ti, quedo en temor reverente ante tus ordenanzas. Nuestro amor por Dios desarrolla temor reverente, y es un temor por desagradar a quien se debe respeto y sumisión. Cuando perdemos el temor de no agradar a Dios, el temor de estar separado de Dios, el temor de caminar fuera de su voluntad, estamos perdidos. Si para nosotros es indiferente la palabra de Dios y decidimos vivir fuera de su voluntad y el propósito de nuestro Padre, estamos perdiendo el temor reverente que viene de su amor. Si amas a Jesús, ama a su iglesia. Hoy me gustaría que no solo termines de escuchar esto y tu corazón esté animado o inspirado. Mi oración es que tu corazón sea transformado, y para eso necesitamos un corazón dispuesto que decide escuchar, obedecer, amar, poner en acción el amor por Dios a través de obras de servicio y de compasión por todos, especialmente por los de la familia de la fe.
Me gustaría que tomemos un tiempo para orar conforme a esta hermosa promesa de Jesús para su rebaño de ovejas. Dice Juan 10, 27, 28. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas. Tenemos la garantía de que al ser sus ovejas le pertenecemos. Así que te animo que al terminar esto puedas tomar un tiempo para orar a tu buen pastor y podamos concentrarnos en escuchar su voz, en reconocerla y también en pedir la fuerza necesaria para seguirlo. Quiero animarte a arrepentirnos y pedir perdón si es que hemos ofendido a Dios en la manera en que hablamos o tratamos a otros. Que podamos renovar nuestro compromiso para amar y servir a Jesús con todo nuestro corazón. Que podamos orar por fuerza de su Espíritu para obedecer con valor y por supuesto para que su Espíritu nos ayude a desarrollar amor. También te pido que intercedas por tu iglesia y que ores por unidad, por relaciones significativas que edifiquen y bendigan, por adopción de familias espirituales, por ser evidencias vivas del amor de Cristo dentro y fuera de la congregación. Y también quiero retarte a que después de escuchar todo esto decidas hacer algo con tu familia de fe. Quizá arreglar un malentendido, pedir una disculpa, dar un abrazo, presentarte con alguien nuevo, invitar a comer, orar por alguien, visitarlo, adoptar a alguien. Quiero terminar con el Salmo 100 del 1 al 3. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Queridos hermanos, querida familia, somos ovejas de su prado. Demostrémoslo. Caminemos en sus veredas. Démosle gracias a Dios y adoremos juntos al Rey. Que el Señor los bendiga.